Estudiantes de México toman las calles y levantan la voz. Se llenaron las calles de jóvenes que exigen salvar la República. Marchamos hacia un Senado vacío, un refugio de sordos. Mientras, López repetía las mismas mentiras en un zócalo lleno de acarreados. ¿Vale la pena marchar? Por supuesto que vale la pena marchar. Eso es lo que vamos a ver hoy en el episodio 233 de Factor Kaiser. Acompáñame a ver. Como abogado, como maestro de derecho, como padre de universitaria y un futuro universitario, estoy aquí en la marcha para proteger al Poder Judicial. La reforma judicial no tiene un solo punto a favor. Pretende destruir la democracia. Esta reforma es una reforma que es de venganza, no es una reforma que va a mejorar el acceso a la justicia. Sabemos que hay muchas áreas de oportunidad en el Poder Judicial, pero hemos de construir todas y todos. ¡Poder Judicial, orgullo nacional! Esta no es la reforma que necesitamos. Y Claudia, en su condición de doctora, de persona progresista en teoría, no entiendo que no lo entienda. México, escucha, esta es tu lucha. Es cierto que le falta una reforma al Poder Judicial, pero esta no es la reforma que debería de proponerse o pasar, por lo menos. La reforma dice que vamos a votar a los jueces por voto popular, pero al mismo tiempo instaura un sistema de jueces sin rostro. Parece que los que escribieron la reforma no leyeron su propia reforma. ¿Cómo vamos a calificar, cómo vamos a valorar a aquellos jueces que no van a mostrar su rostro? ¡Poder Judicial, orgullo nacional! ¡Poder Judicial, orgullo nacional! Aquí no me traen por ninguna ideología, porque mis maestros me dijeron, es por convicción, porque he leído la reforma y porque no estoy de acuerdo con ella. Ni los más negativos opositores al presidente López imaginamos que se encargaría también de destruir al Poder Judicial. Quieren vender, por ejemplo, que la justicia va a ser expedita, dentro de los 6 meses se tiene que resolver, pero solamente en materia tributaria, solamente en lo que le conviene al gobierno, que sea más rápido y que haya menos defensa por parte de los particulares. Estoy aquí porque defiendo al Poder Judicial, porque defiendo a los magistrados, a los jueces, porque creo que la carrera judicial es lo justo y sí creo que debe de haber una reforma, pero creo que no son las maneras. Confieso que la última semana sentí que el país ya no tenía remedio. Confieso que sentí que la República se estaba resquebrajando y nadie iba a poder detener la destrucción del nacionalpopulismo obradorista. Pero de pronto vienes a una marcha como esta y ves alumnos de todas las universidades de México, abogados litigantes, pero sobre todo los jueces y magistrados del Poder Judicial que están aquí y que necesitaban sentir que México los respaldaba, necesitaban sentir que México estaba con ellos. Esta escena es durísima. Estamos pasando por este monumento terrible a los desaparecidos, este espacio en el que México trata de recordar a aquellas personas que el gobierno olvidó. Y por aquí estamos pasando abogados, maestros, jueces, magistrados, pero sobre todo estudiantes que están gritando porque los representantes no los están escuchando. Es terrible esta escena. Pasamos aquí por el monumento a los olvidados por el gobierno y estamos marchando las personas que todavía tenemos una voz para que no se olviden de nosotros, para que no se olviden de nuestras demandas legítimas. Y aquí estamos miles de mexicanos apoyando al Poder Judicial, apoyando a la República. No queremos vivir en un país de un solo partido, no queremos vivir en un país de una sola persona, no queremos vivir un país en el que las leyes no sean las leyes. Si somos 3 poderes, ¿por qué quieren eliminarnos 2 poderes? En el momento que ellos escojan a los que van a ser los candidatos, solo los conocen ellos, no los conoce el pueblo, no son gente del pueblo, que no mientan.
El motivo de nuestro descontento no es que no hayamos leído la reforma ni que nos estén controlando nuestros profesores. Es que tenemos inherente en el alma de los abogados que sabemos que como va a funcionar el Estado mexicano es con pesos y contrapesos, con jueces preparados y que estén preparados para defender los derechos humanos de todos los mexicanos, no ante la voluntad de los que están en el poder. Se va a caer. La reforma judicial se va a caer. Estamos aquí enfrente del Senado de la República y están llegando todos los contingentes. No, sí que sí, ya volvimos a salir. No, que no, sí que sí, ya volvimos a salir. Más le vale a este gobierno escucharlos. Más le vale a este gobierno escuchar a todas las voces que clamamos justicia, que queremos seguir siendo una república, que queremos que la ley siga siendo la ley y solo con un poder judicial independiente la ley va a seguir siendo la ley. No hay de otra, no hay otra forma. Ahí está el Senado de la República, ese edificio que a veces parece un edificio inútil, donde no pasan ni madres. Bueno, hoy, aquí, enfrente de ellos, estamos los mexicanos, las mexicanas, profesionistas de diferentes carreras, abogados, jueces y magistrados, que decimos la ley sí es la ley, la Constitución sí es la Constitución. Ustedes están ahí en ese edificio que se llama el Senado de la República, no para hacer la voluntad de una persona, están en ese edificio para hacer la voluntad de México. Sí, todos estos que estamos aquí también somos pueblo, también somos el pueblo de México que exigimos justicia, que exigimos respeto a la ley, que exigimos división de poderes. Gracias por habernos unido otra vez, gracias por habernos unido y hacernos entender, hacernos ver que los mexicanos que queremos un país en paz, que queremos una república, somos muchos más. Es impresionante la energía que se siente hoy en este lugar. Véanla ustedes. ¿Será capaz el Senado de la República de no escuchar a los mexicanos? ¿De verdad cerrarán los oídos y los ojos a este conjunto de mexicanas y mexicanos que venimos a exigir justicia? ¿De verdad harán más caso a un tirano y a miles de abogadas, abogados, jueces, magistrados, estudiantes de todas las carreras que venimos aquí a manifestarnos por la República, para salvar la República? ¿Se van a esconder en el palacio? ¿Se van a esconder en el tirano? ¿Prefieren hacerle caso al tirano que a los mexicanos? Este episodio se lo dedico con mucho cariño y mucha admiración a las miles de estudiantes y a los miles de estudiantes que salieron ayer a marchar por la República. Yo llegué al Ángel a eso de las 8:20 de la mañana, como me habían pedido los organizadores del contingente del ITAM. Iba acompañado de mi esposa y de mi hija universitaria. Yo estudié la carrera de Derecho en el ITAM y luego di clases ahí durante 17 años de Derecho Constitucional y de Derecho Administrativo. También di clases en las maestrías y en varios diplomados y nunca había marchado con mi escuela. Por eso fue muy emocionante llegar y ver la manta gigante del ITAM que decía: la juventud consciente se une al contingente. No hay futuro sin justicia. Alrededor del Ángel se fueron juntando estudiantes de todas las escuelas de derechos, públicas y privadas, de todo el país, con diferentes carteles, mensajes y arengas. Cuando nos dimos cuenta, alrededor de las 9 a.m., la Plaza del Ángel estaba repleta, al igual que Reforma en ambos sentidos. Estaban ahí también los valientes trabajadores del Poder Judicial que seguro se sintieron arropados por miles de jóvenes que portaban pancartas, reclamaban justicia y gritaban: el Poder Judicial no va a caer, no va a caer, no va a caer. En el camino encontré a varios de los mejores abogados de México, ministros en retiro, jueces de todos los niveles, actuarios y secretarios de estudio y cuenta del Poder Judicial, que iban ahí para reclamar no solo por su trabajo, sino por la República. ¿Cómo carajos llegamos hasta aquí?, nos preguntábamos incrédulos. ¿Cómo es posible que hoy tengamos que salir a marchar para evitar la destrucción del poder, que es la columna vertebral de una república? ¿Cómo permitimos llegar a este nivel de destrucción y de voracidad del poder? Fui platicando durante el camino con todo tipo de estudiantes, no solo de la carrera de Derecho, y me di cuenta de que sí sabían perfectamente qué estaban haciendo ahí. Sí habían leído la clara aberración de reforma que pretendía imponer el nacionalpopulismo.
A diferencia de lo que aseguró Claudia la semana pasada, sí la habían leído, sí la entendían, y justo por eso estaban marchando, porque entienden perfectamente que ese pedazo de mierda solo busca vengarse del Poder Judicial. Ninguno parecía engañado por sus maestros, como afirmó López la semana pasada, y se enojaban mucho cuando yo les preguntaba qué opinaban de esas dos declaraciones de quien debería de ser el presidente de todos los mexicanos y la que dice que va a ser la presidenta de todos los mexicanos. Les preguntaba si estaban ahí por ser opositores a Morena, y muy firmes me contestaban que no, que solo se oponían a la destrucción de la República, pero sobre todo a la destrucción de sus sueños de ser abogados que luchan por la justicia. Tengo de testigo a mi esposa, que estaba ya a mi lado, cuando una señora se me acercó y con lágrimas en los ojos me dijo: por favor, no dejes de levantar la voz, no podemos permitir esta destrucción. Y así llegamos frente al Senado, el escondite de los sordos, la guarida de los ciegos, el lugar donde se esconden los paleros y traicioneros que no escuchan más que una sola voz, la de aquel que les permite sentarse en ese curul, las que les dio el puesto, para sentirse relevantes, sin entender que no son más que simples empleados. Quienes estábamos ahí, frente al Senado, asumíamos que en ese edificio blanco vacío no estaban los representantes del pueblo, no estaban las personas que nos representaban a nosotros, porque la mayoría de ellos estaban en el Zócalo, a esa misma hora, escuchando mentiras y aplaudiendo como focas al presidente más mentiroso de la historia. No es opinión mía, ese es dato duro. Nunca un presidente había dicho tantas mentiras tan burdas y tan fácilmente comprobables. Mientras miles de estudiantes se manifestaban frente al Senado vacío, la mayoría de quienes debieron escuchar la voz de estos estudiantes estaban sentaditos en la zona VIP del Zócalo, aplaudiendo a un señor que decía que había acabado con la violencia, que había acabado con los feminicidios, con las desapariciones, con las masacres, que había acabado con la corrupción, que había construido un sistema de salud como el de Dinamarca y que había construido obras maravillosas y útiles. Como era 1 de septiembre, en San Lázaro después se instalaba la nueva legislatura, dentro del nuevo régimen de partido hegemónico. Con dolor tenemos que decir y entender que tanto en el edificio blanco ubicado entre Insurgencia y Reforma, donde se encuentra el Senado, como en el recinto de San Lázaro, donde se encuentra la Cámara de Diputados, esos dos edificios dejaron de ser ya referentes en el debate de la República, para convertirse en inútiles edificios de trámite de las imposiciones del gobierno. En esos dos edificios ya no hay poder alguno. Si siguen actuando, es como simples empleados, como cuerda de transmisión de los caprichos de López. Tenemos que declarar la absoluta irrelevancia de esos dos recintos. Durante 4 décadas se generó desde ahí una nueva república democrática. Hoy, desde ahí se está destruyendo. Pero no por voluntad de quienes ocupan esos asientos y el recinto, sino por la imposición de quien hoy gobierna y seguirá gobernando a partir del 1 de octubre. Porque es impresionante, ¿eh? De las pláticas que tuve con decenas de estudiantes durante la marcha y de las miles de pancartas que vi, queda perfectamente claro que nadie cree que esto es voluntad de Claudia. Nadie cree que ella va a gobernar. Todos saben quién manda y quién seguirá mandando. Nadie cree que el acto del 1 de octubre sea más que una formalidad. Así como recibió el bastón de mando sin mando, recibirá la banda presidencial sin poder. El señor que le entrega la banda a la señora sabe que solo le está pasando una tela tricolor y no el poder del Ejecutivo. Lo sabe ella y lo sabrán todos aquellos que estén ahí en ese acto dentro del recinto de San Lázaro aplaudiendo. Lo sabían también las miles y los miles de estudiantes que llenaron ayer las calles y clamaban justicia a través de las leyes y de las instituciones. Entonces, ¿era inútil estar ahí? Absolutamente no. Fue importantísimo. Fue un parteaguas. Ayer, quienes queremos regresar a una república de leyes e instituciones, de justicia sin partido político, a un estado de derechos, entendíamos que no tenemos otra representación política más que nosotros. Ayer, gritando frente a un edificio vacío, entendimos que ese edificio estará vacío todo el sexenio. Igual que en San Lázaro, en todo el Congreso habrá una guerra de sordos. El nacionalpopulismo defenderá las locuras y las venganzas de López e impondrá su mayoría, mientras la oposición tratará de dejar testimonio de su rechazo en las minutas y nada más. Está cerrado el diálogo. No habrá debate ni acuerdos. El nacionalpopulismo no los necesita. Los senadores y diputados del nacionalpopulismo obradorista solo escuchan una voz y su única respuesta es lo que usted mande, señor presidente. Dirán todo el tiempo que tienen el mandato de las urnas para destruirlo todo, a cambio de nada. Dirán que el pueblo conoció claramente su propuesta, que la entendió, que comprendió sus consecuencias y por eso votó. Cualquier ser humano con 2 neuronas funcionales entiende que es imposible saber o probar
que 35 millones conocían sus propuestas, menos que las entendían, menos que conocían sus consecuencias, y por lo tanto su supuesto mandato democrático de destrucción es falso. Pero eso tampoco les importa. Entonces, ¿para qué marchamos? Para sentir y entender que la única alternativa somos nosotros, los ciudadanos. Yo no soy la oposición, ¿eh? Yo no me tengo que esperar a que el nacionalpopulismo proponga algo para yo oponerme. Yo quiero ser parte central de la construcción de una alternativa que convenza a millones de que hay otro país posible, que tenemos que diseñarlo, tenemos que explicarlo, tenemos que informar a millones de las enormes diferencias entre el país de un solo hombre y una nueva y verdadera república democrática. Tenemos que hacer la chamba. No podemos pasar otros 6 años en debates binarios y absurdos de yo impongo y yo me opongo. Ni madre. En la marcha de ayer había miles de mentes de mujeres y hombres jóvenes llenos de energía y de creatividad que pueden pensar más allá de a favor o en contra. El Poder Judicial necesita una reforma de gran calado. Por supuesto que la necesita, para hacer la justicia accesible a todos. Nada de eso pretende la reforma vengativa de López. Está en nosotros enseñarle a quienes conservan la esperanza de salvar la República de que podemos hacerlo mucho mejor. Esa es la resistencia. Resistir al cómic barato de buenos y malos, de a favor o en contra, para construir propuestas alternativas, completas, que sean inevitables para discutir por su modernidad, por su técnica, por su creatividad, por su sencillez, por su pertinencia. Eso es la resistencia. ¡Viva la resistencia!